Meditemos en esta palabra titulada hoy ¿Qué recibimos de Dios? Mientras que los invito a que busquen la carta a los Gálatas en el capítulo 1, apelo a este título que es una pregunta ¿qué recibimos de Dios? Porque puede ser que estamos recibiendo cosas y no lo estamos comprendiendo. Puede ser que hasta por la búsqueda de propósitos que no necesariamente son ilegítimos, pero que por falta de la revelación espiritual a veces nos distraen o nos concentramos en cosas que no están mal, pero que no se ajustan al plan perfecto de Dios. Y también descalifiquemos las cosas que de verdad sí no están correctas, porque también esto hay que ser honesto. Muchas veces nosotros comenzamos nuestra vida espiritual con peticiones ilegítimas. ¿Cuántas personas no han llegado a los pies de Cristo para pedir por una relación que no tiene sustento, que no tiene fundamento, que no tiene conveniencia? O por un dinero que no es lo que le conviene, o por un empleo que es el de sus sueños, pero que no es la respuesta. Ni siquiera se ajusta a sus talentos, a su vocación, ni nada, sino más que nada a un capricho o a un parecer momentáneo. Y por eso es que también cuántas veces nosotros hemos dicho, uy, si me hubiera pasado esto, si me hubiera resultado tal cosa que yo quería, me hubiera ido mal porque después comprendí que no era lo que era para mí. ¿Qué recibimos de Dios? Vamos a verlo en Gálatas 1, como les había dicho, en los 5 primeros versículos. Hago la lectura, Gálatas 1, del 1 al 5, y así comenzamos este estudio. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué recibimos de Dios? Pablo, después de hacer este saludo, de extender sus palabras de bendición a los Gálatas, les deja algo bien claro. Los Gálatas y nosotros tenemos en común que recibimos al propio Señor Jesucristo como sacrificio vivo. ¿Por qué lo recibimos? Porque también está la pregunta, ¿por qué lo recibimos? Porque nosotros vivíamos en nuestro pecado, estábamos dominados por nuestros pareceres, por nuestros deseos, por ideas equivocadas y por supuesto eso nos separaba de Dios que es perfecto, que es santo, que es puro y claro, cada quien caminando por su camino y sobre todo porque nosotros como hombres habíamos decidido separarnos de Dios, no podíamos ir al final de cuentas a su presencia. Y Jesucristo se hizo hombre para que nosotros por medio de él fuéramos reconciliados y por medio de él nosotros pudiéramos ahora gozar de la esperanza que volveremos al Padre. De hecho ya estamos en comunión con el Padre. No será en la eternidad que vamos a estar con el Padre, ya estamos. Lo que va a ser en la eternidad que va a ser una relación indisoluble y que sobre todo estaremos con el Padre pero ya no en el mundo, porque la dificultad de nosotros como cristianos es que estando con el Padre tenemos que también soportar, lidiar con los males del mundo. Allí será la perfección, pero desde ya nosotros, por medio de Jesucristo, que lo recibimos por parte del Padre, ya tenemos entrada a esa vida con Dios, ya tenemos acceso a una vida con el Padre y muchas veces esto no valoramos, porque claro, como les decía al principio, estamos tan afanados por recibir un buen trabajo, por recibir una buena pareja, por recibir popularidad, poder, fama, paz, que es legítimo. Y descuidamos lo mayor que hemos recibido, que es el perdón de nuestros pecados porque recibimos del Padre al Hijo, porque por medio de él entonces fuéramos restaurados, regenerados, rescatados. En Efesios 2 también se nos habla de algo que recibimos de Dios y debe ser fundamental para sustentar, crear y hacer más fuerte el carácter que debemos tener como hijos de Dios. En Efesios 2, específicamente de los versículos 19 al 22, voy a hacer la siguiente lectura. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué hemos recibido del Señor? Una pertenencia.
Antes éramos ajenos al reino de los cielos. Recibimos por medio de Jesucristo, de parte de Dios, una ciudadanía con Él. O sea, tenemos acceso a su reino, pero también acceso a conocer de su ciudadanía cuáles son sus hábitos, cuáles son sus maneras, cuáles son sus leyes. Esto implica entonces dos cosas: un sentido de pertenencia a algo superior a lo que yo tenía antes. Ya no pertenezco a las debilidades de mi barrio, a las fisuras de la idiosincrasia de mi nacionalidad, ni siquiera a los defectos, a los errores, a las impurezas de mi familia. Más bien, ahora, perteneciendo a algo mejor, tengo acceso a los beneficios de algo mejor, pero también una responsabilidad. Si ya no soy del mundo, si ya no soy extranjero ni un advenedizo, sino conciudadano de los santos, tengo que aprender. Recibo de Dios una bendición que implica un aprender, pues ahora cómo se vive aquí, ahora cómo se respira aquí, ahora cómo me desenvuelvo aquí, cuáles son las maneras que me hacen digno, ciudadano de los cielos y miembro de la familia de Dios. Esto también, como les decía, yo lo reitero con frecuencia. No suelo enseñar principios de mi familia, ni siquiera los principios de mi primer apellido a mi segundo apellido. No suelo enseñar principios de los Morales y decirle a los Vargas así tienen que vivir. Esos son mis dos apellidos. Tampoco se lo puedo enseñar a los Pérez, a los Urrutia, a los Jaramillo, porque son los principios de mi familia Morales. Pero sin embargo, cuando yo soy miembro de la familia de Dios, ya sí tengo la solvencia y la autoridad para decirle tienen que vivir conforme a nuevos principios porque ustedes son parientes míos y porque el Padre, quien formó esta familia, tiene una serie de valores. Por eso es que los cristianos sí podemos tener conductas similares y podemos tener un solo sentir, porque ya no actuamos como los González, los Pérez, los McAllister, los que sean del apellido que sea, porque ya tenemos un nuevo apellido, ya tenemos una nueva familiaridad, ya tenemos un nuevo Padre. O sea que recibimos de Dios una bendición, pero también una responsabilidad. Y dentro de esa responsabilidad me gusta mucho meditar en Hechos 9, en el versículo 15. Recibimos de Dios un propósito. Increíblemente esto no es tan comprendido y la iglesia puede estar inerte y los cristianos pueden ser un poco estériles cuando no comprenden su propósito. Claro, aquí la mea culpa de nuestra cultura religiosa, porque hemos vivido una cultura religiosa donde hemos aprendido a acercarnos a Dios para recibir, para escuchar y recibir, pero no necesariamente para hacer, dar, o a veces para hacer y dar, pero no conforme al propósito de Dios. Lo limitamos a Él, porque sí hacemos buenas obras, pero sin considerar que la mejor, la máxima buena obra que podemos hacer es llevar a los demás a la salvación. No es lo mismo llevar al equipo de niños del barrio al parque, llevar a los pobres de un barrio a Disneylandia, por ejemplo, o llevar a un nuevo barrio a las personas que no tienen recursos para que vivan allí. No es lo mismo que llevarlos a la salvación, a la eternidad. Cualquier cosa que nosotros vemos en este mundo va a ser pasajero. Cuando nosotros cumplimos lo que dice Hechos 9, llevamos a las personas a la eternidad. Dice Hechos 9, versículo 15. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Aquí hablaba de Pablo, se refería a Pablo, quien había sido escogido para anunciar el evangelio ya no en los judíos, sino en las otras naciones. Los gentiles, los impíos, los politeístas, los que creían en falsos dioses, los que ignoraban quién era el verdadero Dios. Ve porque instrumento escogido me es este. Nosotros con el Señor recibimos una escogencia, una elección. Él nos eligió a nosotros, nos vio a nosotros y nos convierte ahora en instrumento para que la presencia, el nombre de Dios sea colocado en personas que ni conocen ese nombre ni disfrutan de su presencia. Que recibimos del Señor una responsabilidad que nos lleva a nosotros a una capacitación permanente. En Hechos 26, el Señor muestra que nos da también con esto su propio espíritu para tener una nueva voluntad, porque ser instrumento en mis propias fuerzas es limitado, no va a bastar. Dice Hechos 26, versículo 16, pero levántate y ponte sobre tus pies,
porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Nuevamente hace referencia a ese encuentro que hubo con Pablo. Aquí le dice, levántate y ponte sobre tus pies. O sea, he aparecido a ti para darte la capacidad para levantarte, para que seas ministro, pregonero de justicia, para que atestigues a otros de las cosas que yo hago, que recibimos de Dios, su propio espíritu, para que en nosotros haya de nuevo y convicción, para que las personas crean. Hemos recibido tantas cosas que más bien parecen tareas. Sí, claro que son tareas porque somos instrumentos útiles para Él. Hemos recibido también una distinción celestial como ciudadanos del cielo, como hijos de Dios. Estas dos cosas no son muy apreciadas en un mundo muy materialista. Y de hecho, uno de los grandes pecados de muchas iglesias es desviar a las personas de lo invisible y de la responsabilidad espiritual delante de Dios y para beneficio del mundo, porque nos hemos distraído en el evangelio de la prosperidad. Que debemos pedir por el pan, por supuesto. El Señor dijo que pidiéramos por el pan, que no nos desesperáramos, que confiáramos en Él, porque Él añadirá todas las cosas que necesitamos. Pero primero que todo, sin olvidar lo fundamental y con lo que concluimos este tema, podemos acercarnos al Señor por nuestras necesidades primarias, por supuesto. Podemos pedirle el pan, pedirle el vestido, claro que sí, pero nunca olvidando que quienes lo hacemos somos hijos de Dios con una responsabilidad, con una nueva condición, con un nuevo espíritu. Y todo esto porque alguien murió por nosotros y fue Jesucristo. Recibimos una reconciliación para entrar a la ciudadanía de los cielos, una reconciliación con el Padre para ser hijos y una reconciliación para que ahora nosotros reconciliemos al mundo con Dios. Porque para que nosotros reconciliemos esa relación entre Dios y el mundo, para que ellos entren también a la salvación. Hoy damos gracias por esta exhortación, por este recordatorio, y vuelvo y repito, no es que entremos en el plan místico excesivamente ya sobre espiritual de no pedirle ni siquiera el pan, sí, pero pidámoselo como redimidos, como personas que somos tan valiosas para el Señor, que alguien tan importante como Jesús, el mismo Hijo de Dios perfecto, murió por nosotros y por eso ahora nos capacita para que seamos hijos de Dios mismo, como ciudadanos de los santos, y para que seamos muy útiles. ¿Qué recibimos de Dios? La maravillosa y desconcertante, sobre todo cuando no la conocíamos, responsabilidad de ser instrumentos para que otros vayan a la salvación. Usted recibió de Dios y yo recibí de Dios la delegación de salvar a nuestros hijos, a nuestras parejas, a nuestros amigos, a los desconocidos. Recibimos de Dios la preciosa responsabilidad de presentar al Salvador. Y con eso sí, salvamos pero no por medio nuestro, sino de Jesucristo. Recibimos del Señor la vida y ahora recibimos la responsabilidad de dar vida a otros. Vamos a orar y darle gracias a Dios por lo que hoy nos recuerda. Señor, ciertamente de ti recibimos una paternidad que nos permite pedirte el pan, el agua, lo que es necesario para vivir dignamente. Tú no quieres que vivamos un ascetismo irreal, que no pidamos nada. Tú quieres que estemos conscientes de esto, pero que sobre todo siempre recordemos, para no desfallecer, que de ti recibimos salvación por medio del Hijo. Recibimos una nueva ciudadanía, recibimos una membresía a tu santa familia y con eso también la oportunidad de conocer todos los principios de tu familia, todas las leyes de ti como Padre. Y recibimos la maravillosa oportunidad de salvar a otros por medio de ti, ser presentadores de la salvación. Que esto más bien no nos despegue la responsabilidad para no ser solamente cristianos que piden lo momentáneo y muy fijos en los tesoros en el cielo, y muy apegados a los tesoros en la tierra, olvidándonos de los tesoros en el cielo, que ya recibimos y que daremos a otros por medio de exhortarlos, convencerlos que reciban a Cristo como su Salvador. Gracias por este tiempo, gracias por esta mañana y gracias por este pueblo que ha escuchado. En nombre de Jesús te bendecimos. Amén.